Ahí estamos. Ok. Bueno, ahora ya no les veo más. Pero de alguna manera creo que va a compartir completamente pantalla. A ver. No, pantalla completa. Ok. Bueno, el lunes estuvimos viendo un poquito el contenido programático y casi una tercera parte de lo que es el primer parcial corresponde prácticamente en lo que es introducción, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la ciencia, conocimiento científico y otras cosas, ¿verdad? Bueno, los que me conocen o los que no estuvieron el lunes, bueno, ¿verdad? Bueno, ya saben que soy yo, o sea, Jessica Ferreira, y que le voy a acompañar todo este año académico relacionado a lo que tiene que ver con la materia. Y como auxiliar, o sea, voy a estar trabajando probablemente con el profe Enrique Bazán, sí, con el profe Bazán, para justamente poder ayudarles con el proceso, ¿verdad? Bueno, y creo que un concepto bastante llamativo es qué es la ciencia, ¿verdad? Que prácticamente es un término que nos genera bastante controversia y lo que delimita lo que algo entre lo que es científico y lo que no es científico, ¿verdad? Realmente suelen haber bastantes discusiones y para eso justamente están lo que son los a ver, em, las posturas epistemológicas de lo que delimita qué es ciencia y qué no es. ¿Verdad? Es bueno, prácticamente lo que, bueno, parte de la filosofía que se encargan de limitar es la epistemología, ¿verdad? Y sabemos que existe el positivismo, ¿verdad? Justamente lo que tiene que ver con una visión reduccionista de lo que es la ciencia, o sea, solamente lo tangible, observable y medible puede ser científico. Entonces ahí abarcarían solamente ciencias como las ciencias naturales, bueno, las ciencias exactas y naturales. En cambio, justamente, gracias a Feyerabend y otros autores, criticando el positivismo de Popper, o sea, surgieron otros postulados que prácticamente hablaban de lo que era que no necesariamente lo que no se puede medir y observar directamente también puede ser estudiado. Y ahí entran las ciencias sociales, como la psicología, que generalmente crea debate por el objeto de estudio, y otras ciencias como la sociología, la historia, antropología, entre otros, ¿verdad? Y podemos decir prácticamente que siempre va a haber esa controversia entre lo que es científico y lo que no es. O sea, es parte del avance, la discusión y el debate y de crear nuevos, vamos a decir, postulados relacionados a lo que puede delimitar o no lo que es científico, ¿verdad? Entonces, generalmente podemos decir que la acumulación obtenido, o sea, de conocimiento obtenido por medio del método científico es ciencia, ¿sí? Y hay diferentes definiciones, como menciona aquí en el material, que es basado en el libro de McGeehan, ¿verdad? Hablaba de, en cuanto a contenido, acumulación de conocimiento, en cuanto al proceso, justamente actividad que nos ayuda a recabar datos de la realidad, o sea, tratamos de evaluar justamente la realidad, y posteriormente crear leyes, ¿verdad? O teorías relacionadas a cómo se comportan las variables. Generalmente, obviamente, la ciencia involucra estas dos actividades en cuanto a la acumulación de contenido y en la actividad del proceso de recolección de datos, análisis de datos y posteriormente hacer nuestras conclusiones que pueden llevar a lo que es crear teorías o leyes, ¿sí? Por eso habla de de incorporar estos dos aspectos, ¿verdad? De por sí, generalmente en variables solemos hablar mucho de lo que es concepto, constructo, ¿verdad? Y generalmente la abstracción generalizada de nombrar o denominar algo lo solemos eh, definir como concepto, ¿verdad? El conjunto de esas interacciones, de esos conceptos, corrobora lo que es un esquema conceptual y un constructo es un término o un concepto que se inventó o se creó dentro del ámbito científico. Por ejemplo, puede ser dentro de nuestra área, a ver, conducta, ansiedad, personalidad, inteligencia, o sea, son constructos porque son términos que se crearon dentro del ámbito científico. Y la diferencia justamente se da entre constructo y concepto, el de dónde se originó, ¿sí?
El constructo le difiere justamente en haber iniciado, o sea, prácticamente dentro del ámbito de la ciencia. En cambio, el concepto es una denominación que se da justamente culturalmente para poder llamar a un elemento o a algo eh, por medio de ese nombre, ¿verdad? Por ejemplo, el perro es un concepto y acá y en cualquier parte del mundo vamos a ver que el perro es perro, ¿verdad? O sea, un mamífero, o sea, un animal de cuatro patas que ladra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene características particulares. Solo que va a diferir el término, vamos a decir, perro según el idioma, pero todos hacemos referencia de que es un animal justamente de cuatro patas que ladra y que puede ser domesticado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, entre el concepto perro y el concepto inteligencia, o sea, va justamente la diferencia en dónde se inició, dónde fue creado, ¿verdad? Como le dije, la inteligencia como tal es un término o un constructo que se creó dentro del ámbito científico por medio de estudios, ¿sí? Entonces, esa es una manera de poder diferenciar. Entonces, el conocimiento como tal, lo que trata de hacer es por medio de la acumulación de información que se obtiene por medio del método científico aplicando en una investigación, es poder reproducir lo que pasa en nuestra realidad, ¿sí? Tratar de entender lo que pasa dentro de nuestro entorno de por sí, dentro de lo que es nuestra ciencia. O sea, nosotros nos limitamos específicamente en lo que tenga que ver con conducta y procesos mentales, ¿verdad? Aunque realmente hasta ahora sigue existiendo debate relacionado a lo que es vamos a decir, el objeto de estudio de la psicología, porque hay mucha controversia de qué es conducta, ¿verdad? Bueno, Skinner tiene su punto de vista, ¿verdad? Eh, el interconductismo está creando bastante controversias relacionadas a combinación de lo social, bueno, lo ambiental específicamente, y así también lo biológico, tratando de entender justamente lo que es conducta y generalmente hasta qué punto podemos ser objetivos para poder evaluar la conducta. Y no solamente está la controversia de la conducta, sino el concepto de mente, ¿sí? Que hace referencia a algo que puede ser, bueno, en realidad es intangible, pero sabemos que hay una interacción entre las funciones mentales que vimos en psicopatología que refiere a que pueda existir una mente humana, ¿verdad? Entonces, son términos que de algún modo, porque es difícil, en realidad dentro de las ciencias sociales no tenemos el nivel de objetividad, por así decirlo, como en las ciencias naturales, de poder decir de que un elemento podamos observarlo directamente como ocurre dentro de un laboratorio, sino que la conducta debe estar delimitado, ¿verdad? De qué es, ¿verdad? Y hasta ahora existen controversias, o sea, van a haber discusiones, debates, y está bien que exista ese tipo de discusiones, porque ayuda a cuestionarnos más cosas y, vamos a decir, fortalecer más nuestra ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, en psicología tenemos tres paradigmas, ¿verdad? Que prácticamente tienen que ver con lo que es el objeto de estudio de la psicología. O sea, tenemos el conductismo, el psicoanálisis y el existencialismo, ¿verdad? Cada uno tiene una definición de lo que es la conducta y cada uno tiene una definición diferente. Entonces, justamente el debate, o vamos a decir la crítica que recibe la psicología como tal, es que justamente el objeto de estudio no tenemos como ciencia algo bien definido como ocurre en la biología, como ocurre en la química y en otras ciencias. O sea, una de las críticas que más recibe la psicología como tal es esa. Y hay autores como por ejemplo Rubén Ardila, ¿verdad? Que es un capísimo colombiano psicólogo, ¿verdad? Y le gusta mucho lo que tenga que ver con psicología de la ciencia también, en que él trata de tener una postura en equiparar a la psicología dentro de las ciencias naturales. O sea, me refiero a la biología, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, crea controversia porque la conducta como tal, o sea, sabemos que el comportamiento humano puede ser multifactorial la reacción de una persona. No solamente influye lo que tenga que ver lo organísmico, sino que también la crianza, lo social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de congeniar en definir nuestro objeto de estudio, que queda todavía vamos a decir, agujeros, por así decirlo, dentro de lo que es la discusión de la psicología como ciencia, ¿verdad? Y hay muchos
que, bueno, si ven debates, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, genera prácticamente bastante controversia relacionada a nuestros paradigmas, o sea, los paradigmas dentro de la psicología, ¿verdad? Muchos hablan de que el psicoanálisis no es psicología, sino que es una filosofía como tal, por el objeto de estudio. El existencialismo se enfoca prácticamente en la potencialidad y la autorrealización de las personas. Y cómo eso lo medimos, ¿verdad? Y depende mucho de la subjetividad, otra vez. Y más, vamos a decir, el que se acerca, el que se aproxima, el que procura de complementar más otra vez con el avance de las psicoterapias que están existiendo hoy en día es el conductismo y sus variantes, ¿verdad? Eh, de por sí pueden haber discusiones y está bien, está demasiado bien tener, ¿cómo se dice?, dudas y cuestionar sobre el tema, porque va a ser justamente de que busquemos respuestas a esos cuestionamientos o esas debilidades que tiene la psicología como ciencia, ¿verdad? Y algunos mencionan, bueno, dependiendo del paradigma vamos a decir, del postulado epistemológico que se tenga, de que la psicología es una ciencia como tal, y otros mencionan, o sea, basándose justamente en el objeto de estudio, de que estamos en proceso de ser una ciencia, o sea, somos una protociencia. ¿Verdad? Entonces, yo les cuento cómo se menciona dentro de lo que son las discusiones, pero me gustaría que cada uno de ustedes se cuestione sobre esas cosas para poder fundamentar lo que hacemos. Porque a la hora de tomar decisiones, si trabajan en una entidad pública, si llegan a trabajar en el ámbito judicial, o sea, lo que nosotros hagamos y cómo evaluamos es cuestionado, ¿sí? El tema, por ejemplo, el tema de la utilización de test proyectivos, ¿sí? Eh, Sabemos que hay dentro de la psicología forense, en algunas circunstancias se suelen utilizar, pero otros psicólogos forenses que tienen un posicionamiento más bien conductista no se basan en ese tipo de métodos de recolección de datos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante este tipo de cuestionamiento? Porque abarca vamos a decir, las actividades que vamos a hacer como profesionales y se nos puede cuestionar. Por ejemplo, hace una semana tuve que evaluar a algunas personas que trabajan vamos a decir, en una jerarquía alta del hospital que estoy trabajando, en el IPS, y la primera pregunta que me hacen es si los instrumentos que estoy utilizando están validados. Y está bien que se nos cuestione, ¿verdad? Y uno tiene que tener justamente una forma de fundamentar cada cosa que nosotros hagamos dentro de nuestra práctica profesional, porque debe estar sustentado y respaldado, ¿verdad? Y puede existir de que existan psicólogos que innoven, o sea, que se den cuenta de que alguna estrategia puede mejorar o cambiar una conducta, por ejemplo, y lo llegue a corroborar por medio de investigaciones y que otras personas vayan a replicar eso, ¿verdad? O sea, no siempre eso de estar respaldado, o sea, es como una ley, sino que siempre por medio de ensayo y error nosotros vamos mejorando. O sea, es parte de lo que es el proceso de acumulación de conocimiento, ¿verdad? Lo que sí respalda lo que hacemos. Y se nos bueno, podemos tener problemas legales si es que o sea, hacemos cualquier macanada, ¿verdad? Y no sabemos cómo fundamentar lo que hacemos, como también podemos respaldarnos bien teóricamente, o sea, por medio de modelos teóricos, otros artículos de investigación que respalden los instrumentos que utilizamos, la manera en que trabajamos, qué técnicas implementamos, justamente en sustentar los resultados también que obtenemos, ¿verdad? Y eso suele generar controversia. Muchas de las personas, o sea, de acuerdo a estos últimos años, incluso hablando con estudiantes de medicina también, ¿verdad? Y generalmente algunas personas que asisten al hospital les cuesta asistir a consultar en psicología porque no creen en lo que hacemos. Y eso es porque hay gente que hace cualquier cosa. O sea, no se sustenta en, por ejemplo, usar un diseño N1 que probablemente van a realizar con la profe de técnicas y prácticas psicoterapéuticas en la manera de trabajar en consultorio. O sea, la gente aplica por aplicar estrategias o el psicólogo da consejos y generalmente
la gente se decepciona y no vuelve a consultar. Entonces, creo que una estrategia que podemos implementar como una, o sea, ven ustedes como una nueva generación de psicólogos, ¿verdad? Es lo que hagan, tiene que de alguna manera ser sustentado, ¿verdad? Y la forma en que evalúan también. Porque creo que ahí va a caer en que la gente puede llegar a confiar más en lo que hacemos. Entonces, en síntesis, la gente no quiere consultar o se resiste a consultar al psicólogo porque hay malos psicólogos. Entonces, si empezamos a hacer las cosas bien, o creo que la facultad es una buena, eh, bueno, un buen lugar de hacer promoción en base a eso. O sea, la generación, o vamos a decir, por presión social, se va a insistir en trabajar, aparte de manera ética, con criterio. ¿Se entiende? Entonces, eh, Ezequiel Adler-Edge habla justamente de algunas características relacionadas a lo que es la ciencia, ¿verdad? Y creo que si entendemos estas características, va a ser fácil poder definir, ¿verdad? Es racional, ¿sí? Porque justamente tratamos de comprender de manera lógica las cosas que estudiamos en la realidad, en este caso el comportamiento humano, y también de los animales, ¿verdad? Eh, Trata de tener hipótesis que trata de verificarlo en la realidad, ¿sí? Por medio del análisis de datos, obtención de datos, ¿sí? Y podemos verificar si son falsos o verdaderos. Bueno, se basa en un método, utilizamos, vamos a decir, generalmente la metodología cuantitativa o cualitativa o complementamos las dos, ¿verdad? En realidad en el trabajo profesional complementamos los dos, tanto lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿verdad? Al utilizar entrevistas, por ejemplo. Eh, Confrontamos o contrastamos con la realidad, ¿sí? O sea, esas hipótesis que nos proponemos a la hora de estudiar justamente el comportamiento humano, lo contrastamos con los resultados que obtenemos de las personas que evaluamos o en consultorio con el paciente que trabajamos, ¿verdad? Obviamente ese conocimiento es organizado, es sistemático, porque nos basamos en fases, no voy a decir procesos, pero creo que mejor dicho son fases en corroborar justamente en plantearnos un problema, o sea, cuál es el motivo de consulta del paciente, por ejemplo, corroborar el problema real del paciente, llegamos a un diagnóstico, eh, categóricamente proponemos una intervención o sí, una terapéutica con que trabajar y luego aplicamos y corroboramos si hay cambios en cuanto al problema que tiene el paciente. Entonces, es sistemático por eso, o sea, hay fases que se deben dar. Puede ser que lleguemos a tengamos un diagnóstico presuntivo y posteriormente a lo largo del camino nos damos cuenta, no, acá hay dos diagnósticos, o sea, hay conmovilidad entre dos patologías y cambia nuestra estrategia de trabajo y es algo que puede ocurrir. En la vida real, en consultorio pasa. Entonces, retrocedemos en una fase anterior y seguimos en lo que tiene que ver con posiblemente modificar el plan de tratamiento que ofrecemos al paciente. Luego aplicamos, llegamos a un análisis y verificamos si hay mejora, ¿verdad? Que es lo que suele ocurrir en la vida real, los que se basan en este tipo de intervención, ¿verdad? En cambio, hay personas que no siguen ninguna estrategia, no se basan en hacer de manera sistemática, ¿verdad? Entonces, tratamos de estudiar prácticamente hechos o fenómenos. En nuestro caso, o sea, por ser psicólogos, nos basamos en nuestro objeto de estudio, que es la conducta y los procesos mentales, ¿verdad? Y de alguna manera, por medio de lo que es la aplicación, tratamos aplicación de técnicas y, vamos a decir, sí, técnicas terapéuticas, tratamos de verificar si eso se puede modificar o no, ¿sí? Dentro de nuestra disciplina nosotros tenemos prácticamente nuestro lenguaje propio, que son los términos técnicos que manejamos, o sea, nuestros constructos propios, y que lo comprendemos entre los psicólogos, que probablemente entre otros profesionales sea difícil de comprender, pero podemos llegar a tener, vamos a decir, semejanza en lenguaje como con los psiquiatras, por ejemplo, ¿sí? Especialmente entre los psicólogos clínicos. ¿Sí? Porque nos enfocamos prácticamente en lo que tenga que ver con los trastornos mentales, o sea, diagnóstico, tratamiento y posteriormente lo que tiene que ver con rehabilitación. ¿Verdad? ¿Pregunta hasta acá?
¿Se entendió o no se entendió nada? A ver. ¿Todo bien hasta acá? Profe, ahí según Ezequiel Egg dice que puede ser verdadero o falso, ¿verdad? El conocimiento en el cual es como una conjetura. O sea que también es como una cuestión de fe racionalizada o técnica también la ciencia. No, él lo que se refiere es que, vamos a decir, que se van probando o corroborando sistemáticamente, o sea, continuamente, si ese conocimiento que obtuvimos se sigue dando en las investigaciones que obtenemos. Por ejemplo, hoy, bueno, voy a dar, generalmente mis ejemplos suelen ser del área de salud, porque me es más fácil poder tener ese tipo de bajar a tierra, por así decirlo. Por ejemplo, el tema de las vacunas. O sea, voy a entrar con el tema de las vacunas. Cuando recién se había hecho pruebas en tercera fase de la vacuna del Pfizer, decían el 100% de las personas que se vacunaban con el Pfizer no morían. Y en realidad ese conocimiento puede ser verdadero o falso. Entonces, en ese momento, en el momento en que vamos a decir, se hizo esa prueba, que fueron a los 1 o 2 meses de haberse aplicado la vacuna, ninguna persona que se había vacunado, que formaba parte del estudio, porque se hace un seguimiento, ¿verdad? Un control de quiénes son, no murió hasta ese entonces. ¿Qué pasó? Bueno, se hizo una propaganda masiva. Si el Pfizer hoy coité, el mejor de todos, nadie se ha morido, vamos a volver a la normalidad en hambre, ¿verdad? Se, se aumentó la aplicación de esa vacuna por la confianza que se empezó a tener. ¿Qué ocurrió después? Se dieron cuenta que a los 6 meses de haberse aplicado la vacuna, perdía efectividad. Entonces cambia ese conocimiento. Ya no es más el 100% de los vacunados con Pfizer no llegan a mortalidad, o sea, no mueren, sino que, dentro de los 6 meses nos damos cuenta de que hay gente que entró en terapia intensiva y hay gente que murió. Entonces ese conocimiento puede cambiar. O sea, por un periodo de tiempo, de acuerdo a cómo se hace la investigación, cuánta muestra tenemos, y ahí tiene que ver mucho el tema de la representatividad de los sujetos, puede ser verdadero. ¿Me explico? Pero con otra población o con, bueno, puede ocurrir también que no dé el mismo resultado esa intervención que se está realizando. No sé si me hice entender. Por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿me hice entender o no? ¿Se entendió? O sea, Sí, puede ser profe. que, puede ser, por eso el tema de, creo que yo creo que tenemos una falencia en el sentido del tema de población, muestra y muestreo, ¿verdad? De con quiénes trabajamos. Realmente es importantísimo las características, más en psicología, porque nosotros justamente estudiamos cosas que influyen en lo orgánico, pero también lo social. Cosa que con las enfermedades, o sea, me refiero a enfermedades orgánicas tipo diabetes y otras enfermedades crónicas, el entender cómo funciona anatómicamente un organismo, o sea, no puede cambiar de un lugar a otro. Va a cambiar según factores, alimentación, ¿verdad? Sedentarismo, entre otras cosas. Pero el organismo siempre funciona del mismo modo. Por eso tienen como materia anatomía y anatomía patológica. Con nosotros no puede pasar algo tan objetivamente como ocurre dentro de las ciencias naturales y médicas. Cuesta más, justamente porque lo social también influye. O sea, vamos a decir la cultura, vamos a decir los valores que más se tienen como predominante dentro de un grupo, y va a diferir la forma de ver vamos a decir, un comportamiento de un colectivo entre culturas. O sea, va a ser diferente la reacción que se tenga. ¿Me explico? Entonces, algo puede ser verdadero momentáneamente, pero probablemente eso pueda cambiar en el transcurso del tiempo. Y realmente después, a lo largo del tiempo, puede llegar a ser falso. O sea, lo que hoy, vamos a decir, se tiene como verdadero, no es absoluto dentro de la ciencia, no es una verdad absoluta. Y por eso yo suelo problematizar en clase
Y porque hay que atender mucho sobre estas cosas, porque a veces abrazamos mucho, eh, vamos a decir, los resultados que se ven en artículos científicos, pero puede ser que en nuestro país, si hacemos una investigación similar, no sé, aplicando un programa de psicoterapia, por ejemplo, ¿verdad? No dé el mismo resultado porque hay factores sociales que tienen que ver en cómo se comporta una persona en un contexto. ¿Me explico? Entonces, hay que tener en cuenta bueno, para mí, por ejemplo, me he dado cuenta, no sé si llegaron a escuchar la investigación que hizo Cavallo, Vicente Cavallo, en varios países para corroborar si su tratamiento o sea, su programa de intervención para ansiedad social tenía validez externa. O sea, si tenía validez externa quiere decir que en cualquier contexto cultural funciona su programa. Y puede ser que en España funcione, pero puede ser que acá no. Aplicando todo lo que tenga que ver con análisis funcional de la conducta, entendemos refuerzo, entendemos castigo, entendemos todo eso, pero puede ser la manera en que se hace la intervención por una cuestión externa, o sea, variables externas, que puede ser lo cultural, no dé el mismo resultado. Puede ser que en España, doy no un ejemplo, en 20 sesiones, invento, ¿verdad? Lo ideal sería, en 20 sesiones una persona con ansiedad social puede interactuar. Y acá en Paraguay puede ser que sea en 50 sesiones. ¿Me explico? O sea, puede ser que se modifique la manera de trabajar y los resultados que se lleguen a ver. El contexto más en psicología, o sea, más dentro de la ciencia social y creo que más en psicología, se tiene que ver, tiene mucho que ver tanto lo orgánico, o sea, lo biológico, como lo social. Es increíble. Entonces, momentáneamente un resultado puede ser verdadero, pero ese conocimiento no es absoluto. No quiere decir que siempre va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Ahora, si siempre da el mismo resultado, se puede convertir en una ley. Sabemos, por ejemplo, la ley, dígame por ley, ahora mismo leyes no me acuerdo, pero tenemos la ley de la conducta relacionada a aprendizaje, estímulo, organismo, respuesta, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos un estímulo, interpretamos orgánicamente por medio de la sensación-percepción y posteriormente respondemos, ¿verdad? O sea, tenemos respuestas cognitivas, afectivas y conductuales específicamente que son acciones concretas, que se da en todos los animales, bueno, incluyendo el ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es una ley que por más de que se siga presentando un estímulo, el, bueno, el animal responde a ese estímulo, de alguna forma. Entonces, algo pasa a ser verdadero y que por más de que se repita una y otra y otra y otra vez, lleguemos al mismo resultado, se puede convertir en una ley. Y las leyes ya tuvieron infinitas formas de comprobar que la única manera que se pueda refutar es si la teoría que lo sustenta muere, o sea, se refuta. Por eso la ley que tenga que ver con, a ver, leyes en física, si alguien me puede decir, porque ahora mismo no, de la relatividad, por ejemplo. Esa es una ley física que, bueno, se comprobó varias veces que creo que todos los elementos que se tiran en una distancia específica van al centro de la Tierra, o sea, de por sí. Por más de que tire a 100 metros, a 10 metros, a 25 metros o más, o sea, cae un elemento. Y ley de la gravedad, no es relatividad, perdón, me estoy acordando. Entonces, esa ley, la única forma de que se pueda refutar es que la teoría que lo sustenta muera. Entonces, tiene mucho que ver con, vamos a decir, la relación entre nuestros resultados con quienes trabajamos, así también si la replicación de esas investigaciones siguen dando las mismas conclusiones, fortalece la creación de una teoría y posteriormente si infinitas demostraciones dan el mismo resultado, o sea, ese pequeño conocimiento se puede convertir en una ley. Entonces,
Hay cosas que sí pueden mantenerse momentáneamente, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la estructura de los átomos. O sea, hubo un tiempo que eran leyes y gracias al avance tecnológico murieron varias teorías. Entonces son cosas que pueden ocurrir. O sea, momentáneamente un conocimiento puede ser verdadero, pero no es absoluto y se puede refutar a lo largo del tiempo. ¿Qué más? No sé si les confundí más, porque me emocioné. Ay, ay, ok. Y tenemos diferentes tipos de conocimiento. Creo que en el material del profe Oscar Gaona y la profe Mónica solía estar esta clasificación. El conocimiento vulgar, técnico, simbólico, social, político, religioso, científico y filosófico, ¿verdad? El conocimiento vulgar tiene que ver con, vamos a decir, que es transmitido de generación en generación y que categóricamente no se basa prácticamente en el método científico y generalmente son por costumbres o por una cuestión cultural, ¿sí? Técnico, utilización de recursos o herramientas tecnológicas, automóviles, maquinaria, etcétera, etcétera. El conocimiento simbólico refiere al lenguaje, eh, utilización de símbolos con un significado propio que se transmite generalmente de generación en generación. El conocimiento social hace referencia a específicamente a roles o costumbres que se da dentro de un grupo social, por ejemplo, el cómo saludar, que obviamente los paraguayos es totalmente diferente a, por ejemplo, los japoneses o los orientales, ¿verdad? Eh, y que tiene que ver con una cuestión tradicional de un grupo en particular, ¿sí? El político, que refiere justamente a la organización social de un grupo en cuanto a las gobernanzas, y que dependiendo de las costumbres que tenga un grupo particular, se delega si, qué tipo de modelo político puede llegar a obtener, ¿verdad? Que categóricamente puede llegar a cambiar. O sea, nosotros tuvimos, bueno, los paraguayos en general, un periodo dictatorial, posteriormente pasamos a eh, una política democrática, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que pueden llegar a cambiar y que no se puede comprobar o no se usa el método científico para poder corroborar ese tipo de información. El conocimiento religioso hace referencia a un conocimiento dogmático, ¿verdad? Que tiene como fundamento la fe en creencias justamente en base a esos dogmas, ¿verdad? Por ejemplo, el dogma de Dios, ¿verdad? O los atributos de Dios. Uno puede discutir esos temas, incluso filosóficamente, pero tiene mucha connotación relacionada a lo que es la fe, ¿sí? Luego tenemos el conocimiento científico, que ya saben que es un conjunto de información o que se obtiene por medio del método científico y está en constante comprobación, ¿sí? Verificación de si ese conocimiento se mantiene en la realidad, ¿verdad? Y justamente la filosofía es el fundamento de la ciencia. O sea, como yo les dije, la epistemología, existen, no sé si el profesor de ustedes fue el mismo profesor que yo tuve, si les hizo leer el libro que esa cosa llamada ciencia, ustedes dieron diferentes, vamos a decir, teóricos relacionados a lo que es, lo que delimita qué es ciencia y qué no. Entonces, generalmente la filosofía se basa justamente en el razonamiento que sustenta eso que no podemos comprobar por medio del método científico. O sea, discusiones que tengan que ver qué es realmente un conocimiento científico, lo hace la filosofía, no lo hace la ciencia. O sea, la ciencia no se puede comprobar a sí misma, sino que la filosofía, por una cuestión de comprender la realidad y lo que lo sustenta, entender, ¿verdad? Justamente lo hace por medio de la razón. Entonces, siempre va a haber una hermandad, por así decirlo, entre lo que es la ciencia y la filosofía, porque lo que no se pueda sustentar científicamente, buscamos fundamentos filosóficos que lo puedan, vamos a decir, sostener. Por ejemplo, el tema de los números. La matemática sabemos que es una ciencia que, bueno, en la realidad sabemos que no existen los números, pero podemos discutir
de todo sobre ese tema dentro de la filosofía, que lo puede llegar a sustentar. Y hay otros axiomas, incluso existen axiomas que dentro de la ciencia lo creemos como verdad porque lo sustenta la filosofía. ¿Sí? Entonces siempre va a haber una hermandad, pero lo que sí quiero que se queden claro, porque fue una crisis existencial mía también, es que hay cosas que la ciencia no lo puede responder, pero sí podemos discutir dentro del ámbito filosófico. Por ejemplo, ¿qué es el ser humano, por ejemplo? ¿O qué es la vida? Hasta un punto la ciencia nos puede responder o podemos obtener información, pero siempre va a haber una limitante y ahí va a entrar, o sea, va a caer en el campo de la filosofía para poder discutir. ¿Preguntas, dudas? ¿Acá? ¿Se entendió? Vamos a ver, pues. Demasiado silencio, no sé si me están escuchando o no me están escuchando. Profe, ese libro que mencionaste es de Mario Bunge o no? El de la clasificación de la ciencia. Esa cosa llamada ciencia, algo así mencionaste recién, profe. No, Chapman es su apellido. Ah, dale. Pero eso vamos a hablar sí o sí cuando demos paradigmas de la investigación. O sea, ¿usted, quién fue su profesor de epistemología? ¿No fue el profe Luis Alberto Vera? Sí, profe. Bueno, entonces sí dieron. Porque sí o sí le hace leer ese libro. Bueno, generalmente suele manejar esa forma de, de trabajo, ¿verdad? Bueno, diferencia justamente lo que tiene que ver con el sentido común. Eso sí, y la ciencia, que hay que comprender de algún modo, ¿verdad? La diferencia es que generalmente el sentido común lo utilizamos como una intuición de cómo actuar o responder ante una situación. En cambio, para hacer la diferencia más general, ¿verdad? La ciencia se basa en un método científico, o sea, es estructurado, es sistemático y no basamos por intuición para poder actuar. Por ejemplo, si viene un paciente, probablemente siempre use casi los mismos diagnósticos, por eso aclaro, ¿verdad? Alguien con ansiedad social o trastorno bipolar, ustedes ya comprenden la sintomatología del paciente y entienden cómo diferenciar con otros diagnósticos. Hicieron el diagnóstico diferencial y se quedaron con el diagnóstico de, por ejemplo, ansiedad social, ¿verdad? Ustedes tienen como fundamento de cómo actuar para que esa sintomatología disminuya. Ustedes no están probando por probar recursos, así, tipo, intuitivamente dicen, ah, bueno, hoy voy a hacerle bailar al paciente, no sé, invento nomás, ¿verdad? Sino que entendiendo los paradigmas vamos a decir, de la psicología como tal, o sea, yo me voy a enfocar más en conductismo porque tengo esa formación, van a obtener de que hay conductas que se pueden modificar por medio justamente de las consecuencias. O sea, que hay conductas que se refuerzan y otras conductas que se castigan. Entonces, por medio de esa estrategia que es sistemática, van a aplicar una terapéutica, o sea, un programa de intervención y puede cambiar eso. Entonces, tiene un conjunto dentro de la ciencia, hay un conjunto de conceptos ya establecidos y hay un conjunto de la interacción de esos conceptos que forman una teoría. Por eso aquí habla, la ciencia utiliza un esquema conceptual y estructuras teóricas. En ese ejemplo, mi estructura teórica es entender sobre conductismo, análisis funcional de la conducta. ¿Me explico? Es sistemático porque yo hago una evaluación, yo corroboro o sea, mi diagnóstico presuntivo, yo corroboro con técnicas de recolección de datos, que pueden ser la entrevista, los test, observación, etcétera, y verifico justamente lo relacionado a la teoría. Al llegar al diagnóstico, lo mismo pasa con las intervenciones. Sabemos que un programa, un protocolo de intervención no es una receta de cocina que en la realidad se puede aplicar así tal cual. Muchas veces con el paciente tenemos que hacer algunas adaptaciones, ¿sí? Y tenemos un sustento, tenemos algo que lo fundamenta, que pueda modificarse conducta, que es justamente lo que tenga que ver
análisis conductual aplicado, ¿verdad? Y sabemos que tenemos hipótesis. Ante hacer una respuesta ante una conducta, esto puede disminuir, o sea, puede reforzar o castigar una conducta, aumentar o disminuir la probabilidad de que se dé, ¿sí? Y también tratamos de controlar algunas cosas que son variables extrañas dentro del ambiente de aplicación de alguna terapéutica. No podemos controlar todo, es imposible, porque el paciente puede tener problemas dentro de su casa, o sea, puede tener deudas financieras, o sea, tratamos en lo posible de controlar algunas cosas, pero es imposible controlar todas. Nosotros no somos como los bioquímicos que trabajamos en un laboratorio climatizado, controlamos todo el ambiente. No. Al trabajar con conducta, o mejor dicho, con personas, hay otros contextos en los que la persona se desenvuelve y pueden afectar en nuestra forma de trabajar. Puede ser que una intervención que pueda terminar en, sigo inventando ahora, 20 sesiones se alarga más porque hay otras variables que pueden estar interfiriendo en que avance más rápido un paciente. Le dije, generalmente los adultos, los problemas más graves que solemos tener es lo financiero y relaciones interpersonales. Más lo que suele golpear justamente después de la pandemia es lo financiero. Y como les mencioné, trata de buscar justamente esas relaciones sistemáticas entre las causantes de la conducta con los resultantes que podemos llegar a obtener para poder modificar. Ahora, ¿qué cosas no podemos explicar dentro de la ciencia? Nunca, jamás, de los jamases, todo lo que tenga que ver con problemas metafísicos, ontológicos y axiológicos. O sea, ¿qué es la verdad? O sea, no. O sea, no es un cuestionamiento que lo vamos a responder dentro de la ciencia. ¿Qué es el ser o el no ser? No vamos a poder responder dentro de la ciencia. ¿Me explico? ¿Qué otro? Axiológico. ¿Qué es bueno y qué es malo dentro de lo axiológico? O sea, relacionado a los valores. ¿Qué está bien, qué está mal? Dentro de la ciencia no podemos responder ese tipo de cosas. Y ahí es donde entra la filosofía y podemos discutir qué es la bondad, qué es el ser, qué es el no ser y todo lo que ustedes quieran. Pero justamente es necesario delimitar este tipo de cuestiones porque justamente muchos buscan respuesta dentro del ámbito científico. O sea, yo también. Había un momento donde me buscaba respuesta en resultado de investigación. Hasta que uno se da cuenta de que ese tipo de cosas, por no poder operacionalizar, por no poder medir, no podemos responder dentro de la ciencia. O sea, es como un campo que, o sea, es un campo limitado en ese aspecto. ¿Verdad? Bueno, y bueno, este apartado dentro de lo que es, esperen un momento, dentro de lo que es los métodos de conocimiento según Peirce, tenemos justamente la idea de lo a priori, sí, relacionado justamente en lo racional, autoridad, que a veces nosotros porque, no sé, lo dijo, a ver, voy a inventar, por ejemplo, el profe Britos, que el conductismo es el mejor de todo, lo mejor de todos. O sea, generalmente podemos caer en una falacia relacionada a justamente a creer por una cuestión de posición a alguien, pero en realidad ese conocimiento puede ser falso. O sea, hay que tener cuidado con este aspecto. Y de tenacidad, como menciono aquí, la gente se aferra a creencias aunque los hechos claramente están en conflicto entre ellos. ¿Sí? En cuanto a cuestionamientos, que culturalmente uno puede tener un punto de vista en lo social y contraponer contra lo que tenemos evidenciablemente. Por ejemplo, ¿no? Ahora está muy en, bueno, vamos a decir que cayó una ficha relacionada al uso de tapabocas y la higiene de manos. Y para ser completamente sincera, realmente el uso, vamos a decir, adecuado en contexto de riesgo es favorable a ese tipo de cosas. Pero en lo social puede haber una controversia relacionada a la libertad. O sea, yo me puedo poner donde yo quiero, ¿verdad? O está siendo famoso, ¿cómo es lo que se está diciendo hoy en día? Manejado si es que obedece este tipo de reglamentarias. Entonces son contraposiciones que se pueden llegar a dar. Y como saben, el conocimiento científico como tal se basa justamente
en el método científico corroborando esas informaciones que llevamos a obtener. Generalmente es así. A ver. Algunos estereotipos que se suelen tener es justamente que hay gente que cree que sí o sí para hacer ciencia tiene que ser alguien que trabaje con bata en laboratorio en un lugar súper controlado y que son personas con un coeficiente intelectual bastante elevado como para hacer experimentaciones o investigaciones. También tienen, o sea, está el estereotipo de que la gente que le gusta investigación es nerd. Y en realidad no es tanto así. Sino que personas que tienen cuestionamientos y quieren comprobar en la realidad por medio justamente del método científico, puede hacer ciencia. O sea, justamente en base a eso, ¿verdad? Y otra idea errónea que se suele tener es que solamente utilizando o estando dentro del área como ingeniería o donde se utilice tecnología es sinónimo de ciencia. Y no necesariamente es así. No sé si con ustedes en segundo año el profe les hizo hacer investigaciones chiquititas relacionadas a, por ejemplo, a cómo influye la cafeína en la atención o efecto, lo que tenía que ver con el efecto Stroop. O sea, son pequeñas investigaciones que nos daban en segundo año para corroborar si esos conocimientos se mantenían o no. Y nosotros en segundo año éramos bebés todavía en la facultad y nos hicieron hacer investigaciones chiquititas. O sea, no es necesario todo este tipo de criterios o ideas erróneas que suele tener relacionado a lo que es hacer investigación o hacer ciencia, ¿verdad? O sea, no piensan que no van a poder hacer. O sea, sí se puede. Cuesta mucho, porque a veces nos ahogamos, pero sí se puede. Existen dos visiones relacionadas a la ciencia, la estática y la heurística. Uno tiene que ver con la acumulación de conocimiento, ¿sí? Que es lo que solemos aplicar generalmente. Y la otra tiene que ver justamente con resolución de problemas, ¿sí? Y que puede ayudar a mejorar justamente la estructura de trabajo que se puede dar en la realidad, ¿sí? En crear o fortalecer. Acá vamos a decir que para mí una ayuda a memoria siempre fue que la estática se enfatiza mucho en lo que tiene que ver con ciencia básica, descubrir cosas nuevas, ¿sí? En poder comprender justamente eso. Ok. Bueno, ¿cuál es la función de la ciencia? Generalmente solemos tener en cuenta en lo que tiene que ver con descubrir nuevos conocimientos, generalmente tiene que ver con eso, generar leyes y teorías. Lo más importante, generar leyes y teorías. ¿Sí? Justamente en base a eso nosotros podemos crear hipótesis, predicciones, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de lo que trata de hacer la ciencia es justamente generar leyes y teorías y de algún modo el conjunto de conocimiento mejorar la calidad de vida del ser humano. Se supone, ¿verdad? Se trata de que mejore la calidad de vida del ser humano. Ok. Esperen que... Bueno, esperen que un ratito. Se me pasó. A ver acá. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Bueno. Los objetivos de la ciencia, ya sabemos los dos, que tiene que ver con su función de generar teorías y leyes. También solemos tener objetivos específicos dentro de la ciencia, que es describir, explicar, predecir, controlar y comunicar información. ¿Sí? Describir la conducta, ¿verdad? Explicar de cómo se da una conducta o un comportamiento humano, predecir, o sea, si ocurre esto, puede pasar esto, controlar, o sea, en un ámbito terapéutico nosotros tratamos de controlar para poder evitar que existan se manifiesten algunas conductas en niños, por ejemplo, o sea, los berrinches, y comunicar, es importante lo de comunicar justamente porque debe estar a predisposición dentro de lo que es ese conocimiento, no solo en la comunidad científica, sino en la sociedad en general, para que pueda utilizarlo dentro de su vida cotidiana. O sea, siempre es importante el tema de la comunicación, porque toda investigación termina no cuando entregamos la tesis y defendemos, sino cuando se publica, ¿sí?
Y generalmente los periodistas científicos tratan de adaptar, o vamos a decir, la información que obtenemos en un artículo de investigación, adaptar a lo que es el vocabulario del grupo general de una cultura, ¿sí? Por eso el tema de la comunicación es importante, porque puede ayudar a que las personas mejoren justamente su calidad de vida, ¿verdad? La teoría ya saben ustedes, un conjunto de información que ayuda a entender la relación entre variables y nos ayuda justamente a explicar y predecir eh, justamente cómo se pueden comportar esas variables, ¿sí? Entonces, esa teoría se obtiene por medio de varias investigaciones anteriores que se realizaron para corroborar justamente cómo se comporta una variable dentro de la realidad, ¿sí? Y la teoría siempre está en constante corroboración, siempre, ¿sí? Eh, Justamente pueden haber informaciones o, por ejemplo, investigaciones que den resultados contrarios u otras que den resultados favorables. Hasta que eh, un conjunto de investigaciones no den una mejor explicación sobre cómo se comporta una variable dentro de la realidad y que explique mejor la relación y predicción por ejemplo, de la conducta, esa teoría no es refutada. O sea, tiene que haber algo que supere, por ejemplo, para que el conductismo sea refutado, tiene que surgir por medio de investigaciones contrarias o que no favorezcan al conductismo. Ese conjunto de investigaciones explique mejor que el conductismo, ¿verdad? Lo que es el comportamiento humano y del animal, ¿verdad? Y que pueda ayudar a predecir mejor y ser más exacto. Entonces, ahí va a ser un periodo de tiempo en que muera el conductismo, que es un poquito medio muy difícil, ¿sí? Entonces, generalmente las teorías tienen esa viabilidad, ¿verdad? O sea, se fortalecen por medio de investigaciones que se van realizando a lo largo del tiempo y que favorecen justamente eh, ese modelo, ¿verdad? ¿Qué más es importante? Ah, ¿qué características tienen? Obviamente hay un conjunto de constructos interrelacionados, ¿sí? Obviamente tiene una visión sistemática en base a lo que son nuestras variables, ¿sí? Y trata justamente de explicar los fenómenos de cómo se comporta dentro de la realidad. Nuestra teoría tiene que tener justamente eso. Y recuerden, y para hacer, esto puede salir en el examen, ¿verdad? Diferencia entre teoría y ley. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? La ley, recién había dicho, pero vamos a ver si se acuerdan, ¿verdad? La teoría es justamente, está en constante comprobación y una ley ya es un conocimiento ya comprobado, ¿sí? La diferencia entre ley y teoría se suele dar de ese modo. La teoría siempre está en constante comprobación. O sea, los conocimientos que se obtienen se van, vamos a decir, replicando para ver si justamente ese modelo o esa teoría explica justamente mejor, por ejemplo, la conducta. Hacemos un paralelismo entre ese aspecto, ¿verdad? Y una ley es un conocimiento ya corroborado, que por más de que se hagan réplicas de comprobación de ese conocimiento, sigue dando el mismo resultado. Y de una teoría sale una ley, no es al revés ni nada. O sea, si le sale en el examen diferencia, saben ya. No sé si anotaron. Profe, Sí, ¿se me escucha bien? te escucho. Sí, entonces podríamos decir que una teoría es un constructo constante, digamos. O sea, Es un conjunto de constructos que constantemente se están corroborando. ajá. Y la ley ya es algo establecido y comprobado, o sea, que nace Exactamente. justamente de esa Es- teoría. exactamente. Exactamente. Por ejemplo, si ustedes recuerdan lo que habíamos dado en historia de la psicología, o sea, el tema del conductismo empezó con estímulo-respuesta. Y esa ley se modificó, pero no cambia, vamos a decir, no cambia la esencia de esa ley. Después fue estímulo-organismo-respuesta. No sé si se acuerdan. Al involucrar la parte cognitiva también. O sea, vamos a decir que gracias a la acumulación, o sea, no solamente centrarnos en la época de Watson, que lo observable puede ser medido y eso es conducta,
Después se incorporó la parte cognitiva, o sea, pensamientos, ¿sí? Imaginación, fantasía, etcétera. O sea, estudiar lo cognitivo. Entonces, la ley cambió, pero la esencia, o sea, vamos a decir, el modelo teórico se amplió, porque no nos quedamos con la conducta, es solo lo observable, sino que también lo no observable. Ok, perdón. Se incorporó lo cognitivo. Entonces se amplió la teoría, se amplió lo que tiene que ver con conductismo, no solo abarcarlo el accionar concreto, sino que, por ejemplo, tenemos 3 modelos de respuesta. Lo afectivo, lo cognitivo y el accionar en concreto, que es lo observable directamente. Y sabemos que la conducta pueden ser 2 tipos, observable y no observable. Lo no observable entra lo cognitivo y lo afectivo. Entonces se amplió, mejoró la teoría, o sea, todo lo que tenga que ver con el paradigma conductista, mejoró, se amplió, aunque sigue habiendo controversia entre la parte cognitiva y el conductismo como tal, pero se amplió y abarcó más, o sea, mejoró lo que tiene que ver con la ley. La ley no quedó en estímulo-respuesta, la ley integró el organismo, quedó estímulo, organismo, respuesta. Y así sucesivamente iban a haber más, vamos a decir, letras o con, vamos a decir, nomenclaturas que se pueden ir adhiriendo cuanto más información se va manejando referente a la teoría. Y como dijo la compañera, sí, la teoría es un conjunto de constructos que se van corroborando por medio de la acumulación de conocimiento que se da por medio de investigación. Así mismo es. Y eso puede ir modificando de algún modo la teoría. Hasta que la esencia no se refute, la teoría no se refuta, no cambia, no va a haber una contrastación justamente en base a eso. Y siempre va a haber peleas entre los humanistas o existencialistas, los psicoanalistas y los conductistas. Justamente por eso. O sea, esas son las 3 paradigmas que están en confrontación constantemente. Y así. Entonces, ¿qué es la investigación? Es el proceso que se da desde la selección del tema, porque ustedes tienen curiosidad, a mí me gusta sobre, no sé, a ver, ¿qué les puede gustar? No sé, relaciones de pareja. Me interesa la interacción de pareja y quiero entender. Ok. A partir de la selección del tema, justamente ese tipo de interrogantes que solemos tener, ahí empieza una investigación. Y generalmente en el proceso de seleccionar el tema en cuestión que a ustedes les interesa, ustedes inician la revisión bibliográfica para ver qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Porque muchas veces tiene que ver con costo, tiempo, dinero y recursos para ver si tenemos las herramientas suficientes para poder llevar a cabo una investigación. Entonces, una investigación es desde la selección del tema hasta la publicación de los resultados, informando a la comunidad o la comunidad científica o citando en un periódico, por ejemplo, que suele ser por periodismo científico, ese conocimiento que pueda ayudar a la comunidad y mejorar la calidad de vida del sujeto. Entonces, esa investigación tiene todos esos pasos que ustedes van a hacer durante la elaboración de su tesis. Seleccionar tema, hacer revisión de la literatura, elaborar la pregunta de investigación, objetivos, marco teórico ya les dije, definir variables, generar hipótesis, hacer el diseño metodológico. Esa es la parte del protocolo. Después, se las prueba el protocolo, ustedes van a hacer la recolección de datos con los sujetos que quieren evaluar. Van a analizar esos resultados y van a corroborar si esos resultados coinciden con los resultados de otras investigaciones. Y después, en ese momento van a hacer discusión y conclusión, van a defender su tesis. Si ustedes publican, ahí termina justamente la investigación, con la comunicación, ¿sí? Por eso es sistemático, por eso tiene estos caracteres de sistemático, controlado, empírico y vamos a decir, con crítica de fenómenos naturales, ¿sí? Sistemático porque tiene esas fases, ¿sí? Se basa en el método científico, ¿sí? Es controlado, ustedes van a elegir algunos instrumentos de recolección de datos, van a verificar cuál de los instrumentos es mejor y más aplicable según la población con quien ustedes quieran estudiar. Cuando recolecten los datos van a controlar variables, o sea, las instrucciones van a ser las mismas, los sujetos van a tener características similares, o sea, tiene un proceso como tal.
Es empírico porque van a recolectar los datos de la realidad, ¿sí? Y van a tratar de entender otra vez cómo se comporta el fenómeno que ustedes quieren estudiar. A mí, por ejemplo, siempre me interesa comunicación en pareja, por ejemplo. O sea, yo quiero entender cómo podemos hacer que justamente se puedan disminuir problemas dentro de una relación de pareja. Y trato de estudiar lo que tenga que ver comunicación asertiva. Entonces mi variable va a ser comunicación asertiva, por ejemplo. Y en base a eso yo voy a plantear, o sea, justamente una pregunta, objetivos, ¿sí? Justamente que previamente yo estuve leyendo sobre ese tema. Y siempre durante todo este proceso van a haber cambios. Ustedes pueden iniciar con un título de investigación y su informe final tenga otro título. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino se encontraron con algunos obstáculos, fue difícil acceder a la muestra, no, este instrumento no es confiable para este grupo, vamos a cambiar, o sea, son cosas que pueden ocurrir. Y al final, en el informe, ¿verdad? En el informe final y en el artículo, ustedes representan tal cual todo el procedimiento que hicieron. Ahí termina justamente una investigación. Y es frustrante, llega un momento en que le odias, odias tu tema y odias tu título y lo que estás haciendo, porque es una cuestión de perseverancia, o sea, de buscar estrategias o recursos para que puedas combinar el trabajo. Y a ustedes no le queda de otra porque tienen que hacer la tesis de licenciatura. Sí o sí tienen que hacer. Referente a lo que es pública, justamente que el conocimiento científico debe estar a disposición de la comunidad, que pueda ser utilizable por la comunidad, ¿sí? Sabemos que hay personas que patentan algunos conocimientos, generalmente los de empresas privadas, pero algunos por cuestiones de salud y para mejorar justamente, vamos a decir, cura de enfermedades, no patentan ese tipo de conocimiento para que esté a disposición a nivel mundial para que puedan justamente curar enfermedades, mejorar recursos o tecnología, entre otras cosas. Otra cosa, la investigación como tal es amoral. O sea, nosotros no hacemos o no nos enfocamos en cuestiones axiológicas de lo que sea bueno o malo. O sea, no podemos inmiscuirnos en ese tipo de cosas justamente porque no es un campo de respuesta de la ciencia, sino de la filosofía, como les dije antes. O sea, generalmente eso se suele dar. Lo que podemos ver es qué es más saludable o qué conductas pueden ser más saludables para una persona. De ese lado podríamos entrar, pero decir esto es bueno o esto es malo, no. O sea, no podemos hacer ese tipo de conclusiones. ¿Sí? Bueno, y aquí explica la parte sistemática y controlada, empírica, ¿sí? Amoral y pública, como les mencioné recién. ¿Sí? Sistemática y controlada, que es ordenada, que son fases que se deben cumplir. Empírica, obtenemos datos de la realidad. Amoral, no hacemos juicio de valor de que algo es bueno o malo. ¿Sí? Lo que podemos hacer es verificar qué conductas pueden ser más saludables para una persona. ¿Sí? Para hacer promoción de la salud, por ejemplo. Y pública, que el conocimiento debe estar a disposición de la sociedad de por sí. ¿Sí? O sea, generalmente se suele hacer eso. Cuando solemos hacer nuestro trabajo de investigación, seleccionamos tema, planteamos la pregunta de investigación. En base a nuestra revisión en la literatura, tenemos hipótesis, que serían las posibles respuestas a nuestra pregunta de investigación. ¿Sí? Posteriormente corroboramos, ¿sí? Por medio del análisis de los resultados, corroboramos esos resultados para ver si son similares o no a estudios anteriores y posteriormente eh, presentamos nuestro trabajo, ¿verdad? Generalmente tiene esos pasos grandes, solemos hacer, ¿verdad? Generalmente es así. Y Mario Bunge caracteriza justamente el conocimiento científico de este tipo, ¿verdad? Tiene 16 características que probablemente lo hayan dado en epistemología. Es fáctico, debe ser posible llevarlo a cabo, obtenerlo, trasciende los hechos, ¿sí? Es analítico, especializado en un área en particular. Nosotros, generalmente psicólogos clínicos, nos especializamos o el conocimiento que tratamos de obtener es dentro de salud mental, específicamente. Es claro y preciso, nos enfocamos en un tema particular cuando solemos estudiar. Es comunicable, ¿sí? Verificable, sí o sí. Es metódico, nos basamos en un método, puede ser inductivo, deductivo o hipotético deductivo. Es sistemático,
porque hay fases que se deben llegar a cumplir. Explicativo, trata de explicar cómo se comportan las variables dentro de la realidad. Predictivo, es abierto, debe ser accesible a cualquier sujeto, ¿sí? Es autocrítico y autocorrectivo. Como le dije, un conocimiento hoy puede ser, entre comillas, verdadero y se trata de verificar si ese conocimiento permanece o no. O sea, también se autocritica lo que tiene que ver el método o la forma en que se hizo una investigación para verificar la calidad de la información que obtenemos, ¿sí? Es útil, debe ayudar a resolver problemas, ¿sí? Dentro de psicología clínica, eh, establecer estrategias como por ejemplo programas de intervención y también mejorar la calidad de vida del paciente y categóricamente si es posible eh, disminuir sintomatología dentro de la patología que se pueda llegar a diagnosticar. Es legal, obviamente debemos basarnos justamente en principios éticos a la hora de trabajar, eh, tiene que ver con ética en investigación y es general justamente porque obtenemos información dentro del conocimiento científico de varias áreas en particular que pueden ser útiles para el ser humano. Generalmente solemos ver eso. Como le dije hace rato, qué importante dentro de lo que es la producción de la ciencia, un hecho, una teoría y una ley. Este va a salir sí o sí en el examen, les digo luego. Sí o sí, porque tiene que ver con poder discriminar qué es uno y otro. El hecho hace referencia a observaciones que podemos obtener dentro de una investigación, o sea, sean los resultados que obtenemos en un estudio particular. El conjunto de esos constructos y hechos o datos que obtenemos de diferentes investigaciones pueden formar una teoría, ¿sí? Esa teoría nos explica cómo se comporta una variable dentro de la realidad, ¿verdad? Y está en constante comprobación que ya vimos. Y una ley es un conocimiento ya comprobado que tiene como base una teoría, ¿sí? Ese es importante anotar. Poner nomás tema de examen, sí o sí. Sí o sí va a salir, les prometo. Tiene que ver justamente con esto. Y el objetivo de la ciencia que vimos, describir, explicar, predecir, controlar, comunicar, que esto ya sabemos de memoria, pero esto también es sí o sí, cosas que sí hay que manejar. Y la clasificación de la ciencia según Mario Bunge. Sabemos que son dos, formales y factuales, o fácticas, que se diferencian según el objeto de estudio. ¿Lo voy a agrandar para que se vea mejor? ¿Sí? Las ciencias formales tienen como objeto de estudio algo que no puede ser observado directamente. Los números, por ejemplo, matemáticas, la lógica, las leyes, o sea, vamos a decir, los que tienen que ver con el proceso de conocer la verdad. Sabemos justamente las argumentaciones para llegar a una conclusión. Entonces, la ciencia formal, el objeto de estudio no es observable, ¿sí? En cambio, las ciencias factuales o fácticas tienen como objeto de estudio algo que puede ser observable y medible dentro de la realidad. Y ahí tenemos las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? Dentro de las ciencias naturales tenemos la física, la química, la biología, y las ciencias sociales tenemos antropología, historia, sociología, psicología, economía, etc., ¿sí? Entonces, se suele diferenciar o suele haber una controversia entre las ciencias naturales y factuales justamente por el objeto de estudio que se suele estudiar. Aquí se habla de que usan métodos más, vamos a decir, con obtención de resultados más objetivos, en cambio dentro de las ciencias sociales son más subjetivos, debido a que no estudian algo que pueda ser, vamos a decir, estudiado dentro de un laboratorio, debido al método que utilizan, ¿verdad? En cambio, dentro de las ciencias sociales, en psicología, sociología y otras ciencias, tenemos en cuenta lo cultural, no solamente lo orgánico como se suele ver dentro de las ciencias naturales, ¿sí? Que ayuda a poder discriminar entre ellas, de por sí. Y siempre va a haber esta pelea entre estas dos ciencias, siempre. Porque uno trata de ser más objetivo y dentro de las ciencias sociales se trata de ser objetivo dentro del subjetivismo que podemos llegar a obtener. Suele ocurrir ese tipo de cosas. A ver, ¿qué más? Creo que dudas hasta acá, porque prácticamente vamos a terminar la unidad 1 en un día. Este tema de examen. Clasificación de la ciencia según Mario Bunge, tema de examen, sí o sí. ¿Preguntas?
De mi parte todo bien. ¿Todo bien? Ok. Sí. Bueno, entonces, el lunes, bueno, yo los lunes suelo estar en el hospital y probablemente me pueda reunir de 1 a 2 con ustedes, por ahora. Hasta que tenga justamente o sea, se apruebe la auxiliaridad de Enrique. Con Enrique sí van a estar de 12:45 a 2:15. Eso es lo que yo quería aclarar también. Profe, Te escucho. pero los miércoles, No, los miércoles estoy bien. 12:45. Los miércoles sí puedo estar de 2:45 a 2:15. Ah, bueno, perfecto. Porque eso es lo que quería dejar en claro para que... Y yo lo que necesito, si es que por favor me pueden facilitar sus correos para hacer o sea, la invitación de las clases de manera automática y les avisa a sus correos. Profe, tenemos un correo de curso también. Todos tienen acceso a eso. Y les llega por mensaje la invitación de las clases. ¿Y al correo? Sí. Ah, bueno. Pero igual, como te parezca, nomás podemos facilitarte igual la lista y ahí están los correos. ¿Y hasta ahora cuántos son? Porque a mí no me aparecía en la lista, o sea, solo yo Y aparecía en la plataforma. ¿Ustedes tienen acceso a la plataforma? sí, ya Sí, tenemos. profe. Ah, ya Hasta tienen. ahora somos 55 registrados en la lista que mandamos correr en un formulario en Google. Ujú. Súper, súper. Está bien. Está bien. No, y viste que generalmente yo suelo terminar en un día la unidad 1. Y como ahora empezamos temprano, me refiero temprano en que el año pasado yo empecé un mes después de haber iniciado las clases. O sea, como que va a dar más tiempo de desglosar más sobre los temas. Y cuando lleguemos a planteamiento del problema, probablemente trabajemos con ejemplos. Y por eso también, según la cantidad, de ver el tema de lo del trabajo práctico que hablé la vez pasada. Justamente de cuántos podrían ser. Probablemente, bueno, 55 me dijiste, ¿verdad? Sí, de momento, capaz se sume más gente en el transcurso de los días. Ujú. Sí, probablemente lleguen a 70, era que me dijeron, ¿verdad? Un aproximado. Y entre paréntesis, ¿ustedes tuvieron el lunes clase con el profe Nico? Nicolás Garcete. Sí. Sí, tuvimos. ¿Y tienen idea de cuándo con él van a tener clases presenciales? Profe, justamente hoy vamos a tener otra vez con él, pero él me dijo que quiere hacer clases presenciales porque su materia demanda eso, pero que no sabe exactamente cuándo. Pero dijo que aproximadamente el 16 de mayo por ahí ya estaría eh, haciendo de manera presencial. 16 de mayo, ¿qué día es? Espera que voy a ver. 16, lunes. Es lunes. Mm. Sí, lunes. Bueno, entonces voy a ver cómo me organizo para ver eso. Yo quiero, voy a Pero hablar. ahí mismo, justamente él también había dicho que podríamos ver para tener las clases presenciales los días miércoles. Mm. Incluso yo quería proponerle a la profe Antar de lunes tener, o sea, que ustedes puedan tener psicometría 4 horas y miércoles conmigo 4 horas, eh, ¿cómo se dice? Investigación. Pero tengo que ver si el profesor puede. Y después me di cuenta de que generalmente se suele hacer un día teórico y otro día práctico. O sea, si es miércoles yo puedo irme a la facultad. Y empezamos temprano y así ustedes se quedan, o sea, almorzamos en clase prácticamente. Y continuamos como para que puedan estar también con psicometría. Porque después creo que tienen realidad nacional, ¿verdad? Sí, profe. Mm. Depende mucho pues de la materia que va después. Por eso es lo que tengo que ver si es apropiado o no. Y cualquier cosa que
llegue en un acuerdo con él, podemos ver también de cómo nos organizamos. O sea, yo voy a plantearle de los miércoles, ¿verdad? Si es que se puede, para que le sea más fácil. Porque no quiero, o sea, yo tengo miedo de que se crucen. O sea, que ustedes estén en la facultad y tengan que estar virtual, por ejemplo, con otra materia. Y no conviene pues así. No es nada productivo. Y para más, como yo les dije, a la mañana probablemente si es que hay prácticas otra vez profesionales como antes, van a estar con psicopatología en el hospital, psiquiatría realmente. Después, a la tarde clase y a las noches suelen tener los PPS, o sea, casi todo el día van a estar viviendo en la facultad. Entonces, de coincidir si va a ser los miércoles, por ejemplo, todas esas materias presenciales que no les obstaculice con otra materia. Yo eso es lo que no quiero. Por eso también el planteamiento de las 4 horas de seguida podría ser también. Y realidad nacional creo que es la profe Ceci. Y realmente sus clases son, o sea, yo creo que si ustedes ven las grabaciones de sus reuniones y cosas así, van a poder aprender. No sé si con ella van a necesitar reunirse. Entonces nosotros podemos aprovechar esas horas, pues. Pero voy a ver si es posible o sea, le voy a proponer a la coordinadora y según lo que me diga la coordinadora le quiero proponer al profe Nicolás, ¿verdad? Porque eso sí va a ser, o sea, yo me estoy proyectando lo que va a ser septiembre, octubre. Ahí lo que a mí me preocupa. Porque ahí o sea, agosto, septiembre, octubre, ustedes van a estar súper cargados. Estoy completamente segura. Entonces, como para poder evitar que sea un cansancio extra, o sea, hacer lo menos pesado posible, que no les cree inconveniente con otras materias. Entonces, hoy van a hablar entonces con él y cualquier cosa, no sé si la LA me puede avisar y le podemos organizarnos para que no sea una situación conflictiva también para usted. O sea, no quiero, o sea, acá lo más importante es el tiempo que van a tener, porque sí va a estar, o sea, yo menos considero que podría estar pesado por todo lo que solemos pasar el último año, ¿verdad? Porque son prácticas, cumplir horas, tener asesoría, estudiar y tener práctica otra vez a la noche. Entonces, por ese tiempo. Entonces podemos, o sea, me pueden informar cómo queda con Nicolás, por favor. Y así podemos organizarnos también. Sí, profe, sin problema. ¿Está bien? Vamos a hablar con él y te aviso cualquier cosa. Sí. Súper, excelente. Yo grabo no sé si Guille grabó, pero igual grabé un ratito lo de hoy. Y voy a subir o sea, yo tengo un Google Drive y para que puedan acceder también. ¿Está bien? Dale, profe. Bueno, nos vemos el lunes. Así cañijape. Vamos a estar pendientes. Le agradezco por quedarse. Cuídense mucho. Fuerza. Dale, Dale, profe. profe, Ánimo. muchas Chao, gracias. profe. Hasta Chao, luego. profe. Chao, Gracias. chao. Igualmente.